En el corazón de un pequeño pueblo mexicano, perdido entre colinas áridas y caminos de tierra que apenas veían la luz eléctrica a finales de los años 70, ocurrió un hecho que cambió para siempre la memoria colectiva de la comunidad. El 12 de mayo de 1977, en la parroquia de San Miguel Arcángel, los habitantes se reunieron para presenciar lo que prometía ser la boda más esperada de la región, la unión de Ángela Morales y Tomás Herrera. La iglesia, construida en el siglo XIX, con piedras traídas de las canteras cercanas, lucía ese día más resplandeciente que nunca. Las campanas repicaban desde temprano. Los arreglos florales perfumaban el aire y la multitud, vestida con sus mejores prendas, se aglomeraba en las bancas y en el atrio para no perder detalle. Nadie podía imaginar que la misma nave que tantas veces había visto bautizos, primeras comuniones y matrimonios felices, sería testigo de una de las escenas más macabras jamás recordadas. El ambiente parecía sacado de una postal. Los niños corrían alrededor de las fuentes. Las mujeres comentaban sobre el vestido de la novia y los hombres discutían sobre los negocios de Tomás, un joven comerciante que en pocos años había acumulado fortuna. La familia de Ángela, humilde y reservada, se mostraba orgullosa y emocionada, aunque los más atentos notaban en la mirada de la novia un brillo extraño, difícil de interpretar. Algunos aseguraron después que era simple nerviosismo. Otros, con la perspectiva del tiempo, juraron que allí ya se escondía un rastro de locura. Los testigos coinciden en que desde la entrada del cortejo nupcial, una sensación de tensión se mezclaba con la alegría. El órgano retumbaba con fuerza, y el eco de las paredes de piedra hacía que cada nota sonara solemne, casi fúnebre. Ángela avanzaba lentamente por el pasillo central, cubierta con un velo blanco que apenas dejaba entrever su rostro. Tomás la esperaba al pie del altar sonriendo a medias, como si también ocultara alguna preocupación que no quería mostrar en público. Con el paso de los años, los sobrevivientes del evento narrarían una y otra vez la misma frase. Esa boda estaba maldita desde el principio. La causa exacta, si fue un arrebato de locura, una venganza personal o la influencia de algo más oscuro, nunca se ha podido determinar. Lo que sí es indiscutible es que, en el momento en que los novios estaban a punto de jurarse amor eterno, el pueblo entero presenció un giro brutal e inesperado, que manchó de sangre la pureza del altar. Este es el relato de Ángela, la novia que degolló a su prometido frente a todos, y del misterio que aún hoy, más de 4 décadas después, continúa perturbando las noches silenciosas de aquel pueblo mexicano. Ángela Morales había nacido en 1955, en el mismo pueblo donde años más tarde sería recordada como la novia maldita. Su infancia transcurrió en una pequeña casa de adobe, junto a sus padres campesinos y 3 hermanos menores. La familia Morales era conocida por su pobreza, pero también por su profunda religiosidad. Rara vez faltaban a misa dominical, y los niños crecieron bajo la estricta mirada del sacerdote local. Los vecinos siempre describieron a Ángela como una niña callada, con un temperamento melancólico, que contrastaba con la vivacidad de otras muchachas de su edad. Sus maestros de primaria la recordaban como aplicada, pero distraída, con la costumbre de quedarse mirando por la ventana durante largos minutos, como si viera algo que los demás no podían percibir. Algunos afirmaban que desde pequeña decía escuchar voces en la madrugada, susurros que la despertaban y que nadie más en su familia lograba oír. Con el paso de los años, Ángela se transformó en una joven de belleza discreta, piel clara tostada por el sol, cabello negro azabache que siempre llevaba recogido en una trenza apretada, y unos ojos grandes y oscuros que parecían contener secretos. Aquellos que la conocieron de cerca coincidían en un detalle inquietante. Ángela rara vez reía. Aún en fiestas patronales, aún en cumpleaños, su sonrisa era breve, forzada, como si no perteneciera del todo a este mundo. La vida de Ángela estuvo marcada por varias pérdidas tempranas. Cuando tenía 12 años, su madre murió de una fiebre repentina. Desde entonces, la joven asumió las labores del hogar y el cuidado de sus hermanos, cargando sobre sus hombros una responsabilidad que la hizo madurar demasiado pronto. Los más supersticiosos afirmaban que la tristeza de esa muerte nunca abandonó su espíritu,
y que a partir de entonces se volvió más susceptible a las sombras. A los 19 años conoció a Tomás Herrera, un comerciante que frecuentaba la plaza central para vender telas y utensilios. Tomás, con su carisma y su facilidad de palabra, se fijó en aquella muchacha que lo observaba en silencio desde un rincón. El noviazgo comenzó de manera tímida. Paseos breves, cartas escritas a mano, visitas vigiladas por la familia. Sin embargo, para Ángela fue como un rayo de luz en medio de su existencia gris. Durante algunos años, la relación pareció sólida, aunque las amistades más cercanas notaban en Ángela una devoción casi enfermiza hacia su prometido. Lo idealizaba, lo defendía de cualquier crítica y hablaba de él como si fuera un ser destinado a rescatarla de todas sus desgracias. Sin él, yo no soy nada, llegó a confesarle a una amiga de confianza. Ese amor desbordado, mezclado con las cicatrices de una infancia dura y los rumores de extrañas visiones nocturnas, fue la semilla de un destino que terminaría por estallar en el altar, ante los ojos horrorizados de todo un pueblo. Tomás Herrera había nacido en 1952, en una familia de comerciantes de mediana posición, en el mismo estado donde vivía Ángela. Desde joven mostró un instinto natural para los negocios. Mientras otros niños jugaban en las calles, él prefería acompañar a su padre al mercado, aprender a negociar precios y observar cómo los adultos intercambiaban bienes y favores. Aquellos años forjaron en él un carácter ambicioso, práctico y, según algunos, demasiado confiado en su propio encanto. De adolescente, Tomás se convirtió en uno de los muchachos más codiciados del pueblo. Alto, de complexión fuerte y sonrisa segura, era el centro de atención en bailes y ferias patronales. Se decía que tenía una facilidad peligrosa para seducir. Con un par de palabras amables y una mirada intensa, lograba que muchas jóvenes se sintieran especiales. Sin embargo, esa misma fama también despertaba recelos. Había quienes murmuraban que bajo su carisma se escondía un hombre calculador, más interesado en el beneficio personal que en los sentimientos genuinos. A los 20 años comenzó a expandir el pequeño negocio familiar. Viajaba constantemente a las ciudades vecinas para conseguir telas, utensilios y especias que luego revendía en la plaza del pueblo. Su capacidad de trabajo y su astucia comercial le permitieron acumular cierta fortuna en pocos años, algo que en un entorno rural era motivo de gran admiración. Para muchos, Tomás representaba la promesa de modernidad, el ejemplo de que era posible prosperar sin abandonar el terruño. Fue en uno de esos viajes al mercado central cuando conoció a Ángela, la muchacha silenciosa que lo observaba desde las sombras. A Tomás le intrigó aquella mirada fija, diferente de las sonrisas coquetas a las que estaba acostumbrado. El noviazgo con Ángela sorprendió a varios. Algunos lo consideraron un gesto romántico, otros lo interpretaron como un capricho pasajero. Lo cierto es que poco a poco, Tomás fue integrando a la joven en su vida, y el compromiso matrimonial llegó como la culminación natural de aquella relación. Sin embargo, detrás de esa imagen de éxito y devoción, existían sombras difíciles de ignorar. Amigos cercanos sabían que Tomás mantenía flirteos con otras mujeres, incluso mientras estaba comprometido. Los rumores más persistentes señalaban a una prima de Ángela como su amante secreta, un escándalo que, de confirmarse, habría destruido el honor de ambas familias. Nunca se demostró con certeza, pero en los pueblos pequeños los secretos rara vez permanecen ocultos por mucho tiempo. Los cronistas locales aseguran que Tomás llegó al día de la boda con una mezcla de orgullo y preocupación. Orgullo por exhibir ante todos su poder y su capacidad de cumplir con el sueño de casarse en la iglesia principal del pueblo. Preocupación, quizá, porque en el fondo sabía que su vida sentimental no estaba tan limpia como aparentaba. En las fotografías previas a la ceremonia, aquellas que se conservan en los archivos familiares, se aprecia un gesto ambiguo en su rostro. Una sonrisa rígida, como si supiera que detrás de la celebración se escondía un destino que no podía controlar. El nombre de Tomás Herrera, que alguna vez fue sinónimo de prosperidad y futuro, quedó marcado para siempre por la tragedia de aquel 12 de mayo. Su figura tendida en el suelo del altar se convirtió en la última imagen que un pueblo entero jamás logró borrar de su memoria.
El 12 de mayo de 1977, amaneció con un sol radiante que iluminaba las calles polvorientas del pueblo. Desde temprano, las campanas de la parroquia de San Miguel Arcángel resonaron con fuerza, convocando a todos los habitantes a la ceremonia que prometía ser recordada como la más fastuosa de la década. Para una comunidad marcada por la rutina agrícola y el silencio de las sierras, un acontecimiento de tal magnitud se convertía en un espectáculo colectivo. Las mujeres, ataviadas con sus vestidos más elegantes, recorrían las calles murmurando sobre los detalles del enlace. Dicen que la novia mandó traer el vestido desde Guadalajara, comentaba una vecina con asombro, mientras otra añadía, nunca se ha visto tanto lujo en esta iglesia. Los hombres, en cambio, debatían sobre la generosidad de Tomás, quien había pagado a los mejores músicos de la región para animar la fiesta. El ambiente, aunque festivo, estaba cargado de una expectativa nerviosa, como si el aire mismo presintiera que algo no estaba en su lugar. La iglesia, engalanada con guirnaldas de flores blancas y velas encendidas, parecía un santuario suspendido entre lo terrenal y lo sagrado. Los rayos del sol filtrados por los vitrales coloreaban el suelo de tonos rojos y azules, creando un efecto casi sobrenatural. En las bancas, ancianos, niños y adultos esperaban impacientes, ajustándose los sombreros, los rebozos, murmurando plegarias. Todo estaba dispuesto para un momento solemne. Afuera, la procesión de la novia comenzó a organizarse. Ángela descendió del carruaje familiar, envuelta en un vestido blanco que contrastaba violentamente con la palidez de su rostro. El velo caía como una cortina espesa, ocultando sus facciones, aunque quienes lograron verla de cerca juraron después que sus labios se movían como si recitara algo en voz baja. Un rezo, dijeron unos. Un conjuro, murmuraron otros. Tomás ya la esperaba dentro, de pie junto al altar, con un porte orgulloso y un rastro de ansiedad apenas perceptible. Su traje oscuro impecable brillaba bajo la luz de las velas, y su sonrisa buscaba transmitir seguridad. Sin embargo, en las fotografías tomadas minutos antes de la entrada de la novia, puede notarse una rigidez en su expresión, un gesto congelado que contrasta con la alegría del momento. Cuando finalmente Ángela comenzó a caminar por el pasillo central, el murmullo del público se desvaneció en un silencio expectante. El órgano entonó las notas solemnes de la marcha nupcial, que retumbaron en las paredes de piedra con un eco casi fúnebre. Cada paso de la novia resonaba con un peso extraño, como si la madera crujiera bajo sus pies más de lo normal. Algunos niños comenzaron a llorar sin razón aparente, inquietando aún más a los asistentes. Los testigos posteriores coincidieron en una impresión general. Aquella boda, que debía ser un símbolo de unión y esperanza, estaba teñida por un halo de inquietud. Nadie podía explicarlo con palabras, pero todos sintieron que el aire dentro de la iglesia se había vuelto denso, pesado, sofocante. La ceremonia apenas comenzaba, y ya había quienes sospechaban que algo terrible estaba a punto de suceder. El murmullo de la multitud cesó por completo cuando el sacerdote levantó la mano derecha, dando inicio a la ceremonia. El eco de su voz profunda retumbó bajo las bóvedas de piedra, y de pronto, la iglesia entera pareció sumirse en una solemnidad cargada de presagio. El incienso quemaba lentamente en los altares laterales, llenando el aire con un aroma denso, casi sofocante, que se mezclaba con el nerviosismo invisible de los asistentes. Ángela y Tomás estaban ya frente al altar mayor. Él, erguido con la barbilla en alto, buscaba aparentar serenidad. Ella, con la mirada fija en el suelo, apretaba con fuerza el ramo de flores, como si se aferrara a algo más que un simple símbolo. Quienes se encontraban en las primeras bancas aseguraron después que el ramo temblaba levemente en sus manos y que sus labios seguían moviéndose, murmurando un rezo que nadie lograba descifrar. El sacerdote comenzó a recitar las palabras tradicionales: la unión sagrada, la promesa de fidelidad, el vínculo eterno bajo los ojos de Dios. Cada frase parecía pesar en el ambiente, como si las piedras mismas de la iglesia absorbieran esas sílabas y las devolvieran con un eco siniestro. Un testigo relató más tarde que, en el preciso instante en que se pronunciaba la frase, hasta que la muerte los separe, un viento helado recorrió el templo,
apagando de golpe 2 velas cercanas al altar. Los ojos de los presentes se clavaban en la pareja. Algunos sonreían emocionados. Otros se miraban entre sí con una incomodidad inexplicable. La novia, aún bajo el velo, levantó apenas la cabeza y fijó sus oscuros ojos en el rostro de Tomás. Quienes la vieron juraron que aquella no era una mirada de amor, sino de hielo, de resentimiento contenido, como si en ese instante Ángela no estuviera ante un prometido, sino frente a un enemigo. El silencio se volvió casi insoportable. El sacerdote preguntó la clásica fórmula: ¿prometes serle fiel en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, y amarla hasta el fin de tus días? Tomás respondió con voz firme: sí, lo prometo. El turno de Ángela llegó y su demora fue palpable. Durante unos segundos eternos bajó la vista. Apretó los labios y respiró con fuerza. Finalmente, con un hilo de voz contestó: sí, lo prometo. Nadie lo sabía entonces, pero aquel susurro marcó la última línea de cordura antes del abismo. El ritual avanzaba, pero la tensión había alcanzado un punto invisible de quiebre. Lo que estaba a punto de ocurrir convertiría esas promesas sagradas en palabras huecas, sepultadas bajo un acto de violencia inimaginable. El instante llegó sin aviso, como un relámpago en medio de un cielo despejado. El sacerdote apenas terminaba de pronunciar la siguiente bendición, cuando un movimiento brusco de la novia atrajo todas las miradas. Ángela, con una calma inexplicable, dejó caer el ramo de flores al suelo. El sonido de los tallos al golpear las losas de piedra pareció amplificado, como un presagio. De entre las flores que se desparramaron surgió el brillo metálico de un cuchillo oculto. Nadie pudo entender de inmediato lo que estaba ocurriendo. Algunos pensaron que era un accidente, un objeto mal colocado entre los adornos. Pero entonces Ángela, con un gesto preciso y decidido, empuñó el arma con ambas manos. El velo blanco cayó hacia atrás mientras ella avanzaba un paso. Su rostro, hasta ese momento cubierto, reveló una expresión que heló la sangre de los presentes. Ni rastro de ternura, solo una frialdad absoluta, como si hubiera estado esperando ese momento desde siempre. Tomás, sorprendido, apenas alcanzó a articular un «¿Qué haces?», antes de que la hoja descendiera sobre su cuello. El corte fue brutal, certero, acompañado por un grito ahogado que se mezcló con el eco de los muros de piedra. La sangre brotó con violencia, manchando el mantel del altar y las flores blancas que lo adornaban. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Por unos segundos nadie reaccionó, como si el tiempo se hubiera detenido. Después, el caos estalló. Las mujeres gritaron, los niños lloraron, algunos hombres corrieron hacia la salida tropezando entre ellos. El sacerdote dejó caer el libro sagrado y retrocedió, pálido como un cadáver. Ángela, en cambio, permaneció inmóvil, de pie sobre el altar con las manos ensangrentadas sujetando el cuchillo. Sus labios se curvaron apenas en una sonrisa imperceptible. Un testigo recordaría más tarde: no fue un arrebato, fue como si hubiera estado ensayando ese instante toda su vida. El cuchillo aún goteaba cuando la iglesia entera estalló en gritos. Lo que había sido un templo de júbilo se convirtió, en cuestión de segundos, en un infierno de pánico. Las mujeres soltaron alaridos desgarradores, los niños se escondían bajo las bancas buscando a sus madres, y los hombres, incapaces de comprender lo que ocurría, tropezaban unos con otros en un intento desesperado por alcanzar la salida. El órgano, que aún resonaba con la última nota de la marcha nupcial, parecía burlarse con un eco siniestro, mientras se mezclaba con los gritos de horror. Las velas, agitadas por la corriente de aire provocada por la estampida, titilaban como si también temieran apagarse. El sacerdote, con el rostro blanco como la cal, retrocedía hasta el púlpito. Entre sus manos temblorosas todavía sostenía un crucifijo, pero sus labios no lograban articular oración alguna. Un monaguillo cayó al suelo y se arrastró hacia la sacristía llorando desconsolado. En el centro de todo, Ángela permanecía inmóvil. Su vestido blanco estaba ya manchado de rojo, y sus manos ensangrentadas sujetaban con firmeza el cuchillo. No corría, no gritaba, no lloraba. Simplemente observaba el caos, como si contemplara una obra que ella misma había creado. Algunos testigos afirmaron que en sus ojos se reflejaba un brillo extraño, entre satisfacción y vacío absoluto.
Tomás se desplomó sobre el mármol del altar, la vida escapándose con cada segundo. Algunos invitados intentaron acercarse, pero retrocedieron al cruzar la mirada de la novia. Era como si aquella mujer, que minutos antes había prometido amor eterno, ya no fuera humana. Las paredes de piedra devolvían los gritos y los sollozos, amplificando el terror hasta hacerlo insoportable. Afuera, en la plaza, los que lograban salir corrían a buscar ayuda, mientras otros permanecían inmóviles, incapaces de creer lo que habían presenciado. Un vecino que estuvo presente declaró años después: no era solo miedo, era la sensación de haber visto al mismísimo demonio descender en medio de la boda. El caos en la iglesia tardó varios minutos en aplacarse. Afuera la noticia se propagaba como fuego. La novia mató al novio en el altar. Los gritos de los que escapaban llegaron hasta la plaza principal, donde algunos corrieron de inmediato a la comisaría local. El sonido de las campanas, que seguían repicando mecánicamente como parte de la ceremonia, adquiría ahora un tono macabro, como si anunciaran no una unión, sino una tragedia. La policía municipal llegó en cuestión de minutos. 2 agentes armados irrumpieron en la parroquia, empujando a un lado a los invitados aterrados. Lo que encontraron al entrar quedó grabado para siempre en sus memorias. El cuerpo de Tomás desplomado sobre el altar, la sangre corriendo como un riachuelo oscuro por los escalones, y en el centro Ángela, aún vestida de blanco, con el cuchillo en las manos. Uno de los agentes apuntó su revólver y gritó: «Suelta el arma, ahora mismo». Para sorpresa de todos, Ángela obedeció sin resistencia. El cuchillo cayó al suelo con un tintineo metálico. Ella alzó las manos lentamente, sin apartar los ojos de su esposo muerto. Su rostro no mostraba miedo ni arrepentimiento, apenas una calma perturbadora que helaba la sangre. Cuando los policías la esposaron, Ángela pronunció unas palabras que muchos recordaron como un eco maldito. «Él ya estaba muerto para mí. Solo lo liberé». Las mujeres que escucharon aquella frase se santiguaron entre sollozos, convencidas de que no hablaba como humana, sino como alguien poseída por fuerzas que ningún hombre podía comprender. La condujeron fuera de la iglesia entre insultos, gritos y llantos. Algunos invitados intentaron acercarse para golpearla, pero fueron detenidos por los agentes. El contraste era brutal. La novia, símbolo de pureza horas antes, salía esposada, cubierta de sangre, caminando entre el repique fúnebre de las campanas. Un testigo anotó en su diario aquella noche: «Nunca olvidaré la serenidad en su rostro». No era la de una criminal desesperada, sino la de alguien que cree haber cumplido un destino inevitable. La celda donde encerraron a Ángela era fría y húmeda, con paredes desconchadas que olían a moho y a encierro. Apenas había una cama metálica y una bombilla desnuda que parpadeaba de manera intermitente, proyectando sombras inquietantes sobre el rostro de la detenida. Allí pasó su primera noche tras el crimen, en un silencio tan profundo que los guardias juraban escucharla murmurar palabras ininteligibles, como si hablara con alguien invisible. La mañana siguiente fue conducida a la sala de interrogatorios. 2 agentes y un juez auxiliar se sentaron frente a ella, acompañados por un escribano que registraba cada palabra. Ángela entró esposada, con el vestido de novia todavía manchado de sangre seca. No pidió ropa limpia ni mostró interés en su aspecto. Se sentó con la espalda recta, las manos entrelazadas sobre la mesa, y una expresión de calma gélida que desconcertó a todos. «Señorita Morales, ¿es consciente de lo que ha hecho?», preguntó uno de los agentes. Ángela inclinó apenas la cabeza y respondió con voz suave: «Claro que sí, lo liberé». El juez frunció el ceño. «Explíquese, ¿por qué atacó a su prometido el día de su boda?». Ella suspiró, y sus ojos, oscuros como pozos sin fondo, se perdieron en un punto invisible de la pared. «Él ya no era mío. Cada noche lo veía en mis sueños, dentro de un ataúd, llamándome por mi nombre. No podía permitir que siguiera así. Tenía que abrirle la puerta». El escribano detuvo la pluma, incapaz de seguir anotando. Los agentes intercambiaron miradas nerviosas. Uno de ellos intentó insistir: «¿Está diciendo que actuó bajo una visión? ¿O que alguien se lo ordenó?». Ángela sonrió, apenas una curva imperceptible en los labios. «No alguien, algo. Y yo solo obedecí».
Ese algo quedó flotando en la sala como un espectro. Desde aquel día, los investigadores nunca lograron ponerse de acuerdo. ¿Se trataba de un brote psicótico o realmente de una voz que escapaba a toda explicación terrenal? Lo cierto es que Ángela jamás lloró, jamás pidió perdón, jamás mostró el menor remordimiento. Sus palabras parecían las de una mujer convencida de haber cumplido con un deber sagrado. A medida que avanzaba la investigación, las autoridades comenzaron a indagar en la vida íntima de Tomás Herrera. Lo que al principio parecía un crimen inexplicable de locura súbita, empezó a revelar grietas más profundas. Rumores de infidelidad, susurros que recorrían el pueblo desde mucho antes de la boda. En los archivos policiales figuran declaraciones de varias personas que aseguraban haber visto a Tomás en compañía de otra mujer, entrando en una casa apartada en las afueras del pueblo. Esa mujer no era una desconocida, se trataba de María del Rosario, prima en segundo grado de Ángela. El vínculo familiar hacía que el escándalo resultara aún más corrosivo, pues no solo implicaba la honra de los Herrera, sino también la de los Morales. Los vecinos, interrogados con cautela, confirmaron lo que durante meses se había susurrado en secreto: encuentros furtivos, cartas escondidas, miradas demasiado prolongadas en las fiestas del pueblo. Ella lo miraba con un fuego que no era propio de una prima, dijo una testigo. Otro, más directo, afirmó: todos sabíamos que Tomás jugaba con dos cartas, solo que nadie se atrevía a decírselo a Ángela. Cuando la policía confrontó a la familia de María del Rosario, las respuestas fueron evasivas. La muchacha desapareció del pueblo apenas unos días después del crimen y jamás volvió a saberse de ella. Algunos afirmaron que fue enviada a vivir con parientes lejanos para protegerla del escándalo. Otros que huyó por miedo a la furia de Ángela, incluso después de estar tras las rejas. Los diarios de la época mencionan este ángulo con cautela, pero para los investigadores quedó claro que el triángulo amoroso existía. La pregunta era: ¿lo sabía Ángela antes del altar? Algunos amigos cercanos aseguraron que sí, que ella lo había descubierto semanas antes, pero que guardó silencio, acumulando un rencor que hervía bajo su aparente calma. Un vecino escribió en su declaración: la vi llorar una noche en la plaza, sola, con una aguja y un pedazo de tela en las manos. Murmuraba que estaba cosiendo la última puntada de su paciencia. Si las palabras son ciertas, entonces el cuchillo en la iglesia no fue un arrebato, sino la culminación de un odio alimentado en silencio. Un odio que mezclaba traición, humillación y el eco de visiones nocturnas que nadie más podía comprender. Tras el crimen, la defensa de Ángela solicitó evaluaciones psiquiátricas. Un grupo de médicos fue convocado desde la capital para analizar su estado mental. Los informes clínicos describieron a la acusada como una mujer de 22 años con historial de pérdidas familiares tempranas, posible depresión no tratada y síntomas compatibles con un trastorno psicótico. Señalaron sus alucinaciones nocturnas, la voz que decía escuchar en sueños y su aparente falta de remordimiento como indicios de un quiebre mental. Uno de los psiquiatras escribió: la paciente parece convencida de que actuó para liberar a su esposo de una condena sobrenatural. Este pensamiento, reiterado sin variaciones, es característico de un delirio persistente. Sin embargo, en el pueblo, la ciencia no era suficiente para explicar lo ocurrido. Los habitantes de San Miguel comenzaron a hablar de posesión. Recordaban haber visto a Ángela vagando por el cementerio la noche anterior a la boda, murmurando nombres frente a las tumbas. Una mujer afirmó que la muchacha llevaba en la mano un pequeño crucifijo invertido. Otra dijo haber escuchado risas extrañas que provenían de la casa de los Morales días antes de la ceremonia. El sacerdote local, entrevistado poco después, declaró con voz temblorosa: lo que vi en sus ojos en el altar no era humano. Esa frialdad, ese silencio. He oficiado cientos de bodas y jamás presencié algo semejante. Mientras los médicos insistían en diagnósticos de esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo, los ancianos del pueblo lo reducían a una sola palabra: posesión. Para ellos, Ángela había sido tomada por una fuerza oscura, quizás heredada por la desgracia de su familia o invocada por su propio dolor. El contraste entre ciencia y superstición
convirtió el caso en un debate nacional. ¿Era Ángela una enferma mental que necesitaba tratamiento? ¿O era un receptáculo del mal que debía ser exorcizado? La respuesta, incluso hoy, sigue dividida. El juicio contra Ángela Morales comenzó a finales de 1977 en la sala principal del Tribunal Regional. Desde días antes, una multitud se agolpaba frente al edificio. Curiosos, periodistas y vecinos que exigían justicia. Algunos llevaban pancartas con la frase «monstruo», mientras otros sostenían rosarios, convencidos de que lo que se juzgaba no era solo un crimen, sino una manifestación del mal. La sala estaba repleta. El aire se sentía sofocante, cargado de murmullos y de una expectación morbosa. Ángela entró escoltada por 2 guardias. Vestía un simple traje beige de reclusa, pero aún conservaba la misma serenidad perturbadora. Caminaba despacio con la cabeza erguida, como si no sintiera el peso de las miradas que la atravesaban. El fiscal inició con dureza. Estamos ante un asesinato premeditado. La acusada ocultó un arma en su ramo de flores. Planificó el ataque y ejecutó a sangre fría a su prometido, en presencia de decenas de testigos. Nada en este acto puede justificarse como un impulso momentáneo. El murmullo de aprobación recorrió la sala. Para muchos, las palabras del fiscal eran la verdad incuestionable. Ángela era un monstruo. La defensa, en cambio, construyó otra narrativa. Su abogado habló de los traumas de infancia, de la pérdida temprana de la madre, de los supuestos engaños de Tomás y de los síntomas de psicosis documentados por médicos. Señores del jurado, no juzguen a una criminal sino a una enferma. No actuó por odio, sino bajo el dominio de una mente quebrada. Las discusiones se prolongaron durante horas, entre testigos que relataban la escena de la iglesia y expertos que analizaban la mente de Ángela. Algunos describían la sonrisa de la novia como la prueba de una posesión demoníaca. Otros la consideraban un gesto típico de un estado disociativo. Lo más inquietante fue la actitud de la acusada. Durante todo el juicio, Ángela no lloró, no se defendió ni negó lo ocurrido. Solo escuchaba en silencio, a veces esbozando esa sonrisa leve que tanto horrorizaba a quienes la observaban. En las crónicas de la prensa se lee: el tribunal no juzgaba solo a una mujer, juzgaba la delgada línea que separa la locura del mal. El día de la sentencia, la sala del tribunal estaba abarrotada. Afuera, cientos de curiosos esperaban bajo el sol, rezando o gritando insultos, según el bando al que pertenecieran. Algunos exigían pena de muerte, otros pedían misericordia, convencidos de que Ángela no era más que una víctima de su propia locura. Cuando el juez entró, un silencio pesado cayó sobre la sala. El sonido de la masa golpeando la madera resonó como un trueno. La acusada se levantó despacio, con las muñecas todavía marcadas por las esposas. Vestía el mismo traje beige de prisionera, pero caminaba con la dignidad inquietante de quien no teme su destino. El juez leyó en voz firme: este tribunal, considerando las pruebas presentadas, los testimonios de los testigos y los informes médicos, declara a Ángela Morales culpable del delito de homicidio calificado. Se le condena a prisión perpetua, sin derecho a libertad condicional. Un murmullo recorrió la sala. Algunas mujeres lloraron de alivio, otras de rabia. Hubo quien aplaudió y quien gritó que la justicia había sido demasiado blanda. Los flashes de las cámaras iluminaron el rostro de la acusada, que permanecía inmóvil, como si la sentencia no la sorprendiera en lo más mínimo. Entonces ocurrió lo más perturbador. En el momento en que los guardias se acercaron para escoltarla fuera, Ángela giró el rostro hacia la multitud y sonrió. No fue una sonrisa amplia, sino apenas un gesto enigmático, suficiente para helar la sangre de quienes la vieron. Sus labios se movieron levemente, y algunos afirmaron haber escuchado un susurro: la boda nunca termina. Los periódicos del día siguiente titularon: la novia maldita condenada a cadena perpetua. Pero en las crónicas personales de los presentes quedó otro recuerdo, el de esa sonrisa, tan fuera de lugar, tan inexplicable como si Ángela hubiera ganado algo que nadie más entendía. Tras la condena de Ángela, la iglesia de San Miguel Arcángel nunca volvió a ser la misma. Aunque las misas continuaron durante un tiempo, poco a poco la gente comenzó a evitar el lugar. Las piedras del altar,
todavía marcadas por manchas oscuras imposibles de limpiar, parecían recordar a todos el día en que la sangre reemplazó al vino sagrado. Con el paso de los años, la parroquia fue abandonada. Las flores dejaron de colocarse en los altares, el órgano quedó cubierto de polvo, y las campanas repicaban cada vez con menos frecuencia. Los fieles preferían acudir a capillas vecinas antes que entrar a un templo que, decían, había quedado maldito. Los rumores no tardaron en crecer. Se decía que a medianoche aún podía verse a una figura vestida de novia caminando por el pasillo central, con el velo arrastrándose entre los bancos. Otros aseguraban escuchar un murmullo femenino que repetía la frase: «La boda nunca termina». Algunos jóvenes, incrédulos, se atrevieron a entrar de noche para probar su valentía. Muchos salieron aterrados, jurando haber sentido una mano helada tocarles el hombro, o haber visto una sombra blanca reflejada en los vitrales. Con el tiempo nadie quiso volver a desafiar aquel lugar. La maldición se extendió más allá de la iglesia. Varias parejas cancelaron sus bodas al enterarse de que estaban programadas para el mismo templo. Se decía que casarse allí era condenar la unión al fracaso o, peor aún, a la muerte. El propio sacerdote que había oficiado la ceremonia pidió su traslado, confesando que no soportaba escuchar los ecos del grito de Tomás cada vez que subía al altar. Así, la iglesia de San Miguel pasó de ser símbolo de fe y esperanza a convertirse en un monumento de terror, un recordatorio de que una sola acción puede manchar generaciones enteras. Han pasado más de 4 décadas desde aquel 12 de mayo de 1977, y sin embargo, la historia de Ángela Morales sigue viva en la memoria colectiva. En el pueblo, nadie menciona su nombre en voz alta. Prefieren llamarla simplemente la novia maldita. Los niños crecen escuchando advertencias. No juegues cerca de la iglesia abandonada. No pronuncies la frase prohibida. No mires al altar si entras de noche. Ángela, condenada a cadena perpetua, fue trasladada a una prisión en el norte del país. Los registros oficiales la describen como una reclusa tranquila, disciplinada, que rara vez habla, pero las leyendas aseguran otra cosa, que incluso tras los muros de la cárcel las guardias escuchaban su voz en la madrugada, repitiendo una y otra vez: «La boda nunca termina». Hoy el caso es objeto de libros, documentales y debates. Los psiquiatras la citan como ejemplo de brote psicótico, los creyentes como prueba de la intervención demoníaca. La iglesia de San Miguel, cubierta de polvo y enredaderas, sigue en pie como una cicatriz en medio del pueblo, un recordatorio de que hay heridas que nunca cierran. Y queda una pregunta que ningún tribunal ni especialista ha podido responder. ¿Fue Ángela una mujer rota por el dolor y la traición? ¿O fue el instrumento de algo mucho más oscuro, que encontró en ella el escenario perfecto para manifestarse? El eco de esa duda todavía recorre las noches silenciosas del pueblo, y quienes han pasado cerca del viejo templo aseguran que, a veces, cuando el viento sopla fuerte, se escucha un murmullo entre las piedras. La boda nunca termina.